sábado 22 de octubre del 2016 y voy a haceros este pequeño videoanálisis de fin de semana, que últimamente pues llevaba 4 o 5 semanas sin poder publicar. Tampoco había mucho más que publicar, y ahora lo vemos. Bien, comentamos en el último videoanálisis que Europa pues había confirmado el principio de una corrección, pero que Estados Unidos no, y bueno, pues no ha habido esa corrección. Estados Unidos se ha mantenido en lateral y Europa también, que ahora lo veremos. Comentamos aquí unas figuras en gráfico diario que ahora veremos. En gráfico semanal lo que vemos aquí es una pequeña peonza que nos deja esta semana, no nos da mucha información, simplemente el precio está aguantando aquí en el soporte de los 2120 que ya comentamos en su momento. Vamos a ver gráfico diario y sacar algunos niveles y algunos comentarios para luego pasar al DAX y finalmente al IBEX. Bien, nos acercamos a este último movimiento que hizo el SP500, que hicieron los americanos. Bien, hacemos el gráfico grande. En el último videoanálisis comentamos las figuras de giro alcista que se habían dado aquí, pero que estaban sin confirmar. Finalmente, el día 21 de septiembre hay un hueco alcista con una vela muy alcista, pero este movimiento se choca con este hueco bajista que nos habían dejado aquí. Eso provoca que el precio vuelva a bajar y a testear el hueco alcista que nos habían dejado en esta confirmación de estas pautas de aquí. Y veis que un día, 2, 3, 4, 5 días, durante más días, pero 5 días el precio es rechazado en esta zona, en este hueco alcista. Finalmente, el día 11 de octubre, el precio es capaz de cerrar por debajo de este hueco alcista, que había sido soporte, y un hueco alcista, una vez cerrado, pasa de ser soporte a ser resistencia. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay entre un hueco cerrado y tapado. Si el precio hubiese cotizado por debajo de este hueco, pero finalmente el precio hubiese cerrado por encima de ese hueco hubiese sido tapado, pero no cerrado, y el hueco tapado simplemente hubiese seguido actuando de soporte. Como el precio cierra por debajo, esa zona automáticamente que había sido soporte pasa a ser resistencia, y veis como al día siguiente el precio lo intenta pero rechazado, el precio cae otra vez a los niveles de 2120, concretamente 2114, el precio vuelve a subir a testear esa zona, otra vez es rechazado, vuelve a subir, es rechazado. Esta semana nos deja aquí una vela, pero sin posibilidad de superar esta zona. Mientras que el precio no supere los máximos que vamos a poner aquí, para darle un poquito de margen, los 2150, mientras que el precio no sea capaz de cerrar por encima de los 2150, vamos a considerar que lo más probable es que vaya a testear este hueco de aquí. Veis aquí un hueco alcista que ahora tiene que actuar de soporte. ¿Por qué digo que tiene que bajar aquí? Vemos aquí que está la zona de 2116, que es el 38%, más o menos aquí el precio fue rechazado, y aquí el precio fue rechazado por la zona que fue del 38,2%. Digo de bajar a esta zona porque, si os fijáis, aquí tenemos un primer impulso, correcto, luego tenemos su corrección hasta aquí arriba, y si proyectamos desde aquí, desde estos máximos, el 100% de este primer impulso, vemos que la zona de los 2105, perdón, pues es objetivo, con lo que posiblemente el precio, en principio, mientras que no se superen los 2150, es posible que el precio, lo más probable, es que el precio baje a la zona de 2105. Y aquí el precio se ha aguantado, se ha rechazado. Si estos niveles fueran rotos, este hueco fuera roto, el siguiente objetivo que tendríamos sería el 61,8%, que lo tenemos en la zona de 2069. Si esta zona fuera rota, tendríamos también por debajo este objetivo de aquí, veis aquí, que es el 78,2, que lo tenemos aquí otro hueco alcista. Es importante esta semana próxima porque es final de mes, y si esta semana que viene tenemos cierres cerca de aquí abajo, cierres por debajo de esta zona, se nos podrían abrir proyecciones bajistas mucho más importantes. Pero ya lo iremos viendo poco a poco, porque ahora vamos a ver el mercado europeo y vamos a ver que tenemos señales contradictorias, como ya nos pasó cuando estuvimos aquí. Eso puede provocar que sigamos en lateral. Bien, vamos a ver ahora el DAX y luego el IBEX para sacar más conclusiones de cómo está el mercado. Bien, vamos a empezar por el gráfico semanal. Nos vamos a acercar al precio para que se vean bien las velas. Vemos aquí la figura de esta bandera que estaba haciendo, cómo se rompe por encima, y aquí comentamos estas figuras en semanal, que eran figuras de giro bajista, y nos abrió con un hueco bajista, hizo una vela bajista, con lo que para nosotros se nos abrían las puertas a bajar más abajo. Estuvimos viendo el CAC, estuvimos viendo diferentes mercados europeos y todos más o menos nos dieron la confirmación de giro.
¿vale? Pero que veíamos que el precio tendría que subir un poquito la siguiente semana porque teníamos niveles importantes de sobreventa y que era muy factible que fuera a subir el precio a la siguiente semana para luego volver a caer. Eso no ha sido así. El precio subió, como teníamos pensado, pero se quedó aquí lateralizando. Y esta semana nos hace una vela alcista que nos lleva casi a máximos otra vez. ¿Correcto? Vemos aquí la zona de los 11.000, que es un objetivo, como segundo, como el 100% de un segundo impulso alcista. Tendríamos aquí el primer impulso alcista, su corrección, y el 100% de este segundo impulso alcista la tenemos en la zona de los 11.000. Tal como vemos la figura, una derrota a esta bandera, tal como nos ha hecho esta vela alcista esta semana, y que estamos muy cerca de este objetivo, pues posiblemente hay bastantes probabilidades de llegar a esta zona. Para llegar a esta zona lo que hace falta es que el precio rompa estos máximos de aquí de los 10.800. Si el precio rompe esta zona, supera esta zona, los 10.800, es muy probable que el precio se nos vaya a 11.000. Pero mientras que eso no suceda, los objetivos bajistas los seguimos teniendo. Vamos a pasar a gráfico diario. Vamos a ver esta figura de aquí de cuña invertida que he venido comentando en Twitter. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo esto en grande para que lo veáis bien. Y vamos a ver que la vela que nos deja este viernes es un doji. No tiene absolutamente cuerpo, mechas por arriba y por abajo, pero fijaros cómo en la zona 10.750 el precio es rechazado nuevamente, igual que lo hizo el jueves, que es esta resistencia o esta directriz que el precio aguanta el precio y no lo deja subir. Mientras que no se pierda los mínimos de este doji, es posible que se rompa este nivel, pero tenemos también la zona de los 10.800. Para llegar a los 11.000, lo he comentado en el gráfico semanal. Hay que romper esta zona, hay que cerrar por encima de esta zona. Y si en gráfico diario cerráramos por encima de los 10.800, las probabilidades de subir a los 11.000 serían muy, muy grandes. Pero mientras que estemos por debajo de estos niveles de los 10.750, las probabilidades de bajar a 10.100 todavía están abiertas. Lo que nos vamos a fijar primero es en este nivel, en el mínimo de este doji, los 10.675. Si tuviéramos cierres por debajo de este nivel, muy probablemente iríamos a testear esta zona de aquí, de los 10.570, 10.500. Toda esta zona tiene que actuar de soporte y el precio tiene que ser rechazado. Mientras que el precio esté por encima de esta zona, ahora mismo las posibilidades de que se rompa por arriba son mayores, pero lo comentado, si se pierden estos niveles de 10.500, posiblemente vayamos a buscar la zona de los 10.100. ¿De acuerdo? Ya he comentado en otros vídeos y comentado en otros sitios. ¿De acuerdo? Estamos en la parte alta. Si se rompe, pues lo dicho, para arriba. ¿De acuerdo? Eso es Europa. Europa tiene una predisposición ahora mismo que parece que vamos a romper por arriba. Parece, digo, pero Estados Unidos parece que quiere seguir cayendo. Contradicción, como ya tuvimos en el último vídeo análisis. Pasamos ahora al gráfico del IBEX. Empezamos también por semanal para bajar luego al diario. Si os acordáis del último vídeo análisis, aquí teníamos una figura de estrella del atardecer y comentábamos que para llegar a esos niveles que habíamos marcado, 8.400, o siguiente objetivo, 8.000, objetivos que a día de hoy todavía siguen vigentes, pero con menos probabilidades, lógicamente, que cuando estábamos aquí. Esto es un negocio de probabilidades siempre. Bien, comentábamos que después de esta figura de estrella del atardecer necesitábamos un cierre semanal por debajo de esta figura para confirmar esta figura y que se nos dieran los objetivos bajistas de 8.400 y posiblemente después los 8.000. No se dio el movimiento esperado de subir. A principios del lunes, martes comentábamos que podíamos ver un movimiento alcista después de esta semana. Así se produjo toda la semana. El precio fue rechazado en este hueco bajista. Veis cómo el precio vuelve a bajar abajo. Y aquí el precio pues, está lateral. Y finalmente esta semana sí se produce este gran marubazu con un cierre muy importante en máximos y un cierre por encima de este hueco. ¿Qué significa? Como hemos comentado antes, que la zona esta de aquí, que antes había actuado de resistencia, ahora esta zona de aquí va a actuar de soporte. Si os fijáis, vamos a hacerlo grande, si os parece bien, porque igual, ¿vale? Nos vamos a acercar lo máximo posible a este movimiento. Bien, lo comentado, cierre en máximos y cierre por encima del hueco.
Es decir, esta zona de aquí va a actuar ahora de soporte. Si os acordáis, siempre os comento que cuando veis un marubazo bien grande, una vela, un cuerpo real bastante más grande que las precedentes, el 50% de esa vela va a actuar como imán. Es decir, el precio va a bajar a testear, a ver la fuerza que hay de bajistas y de alcistas. Tenemos los 8.910 como el 50% de este marubazo. Hay muchísimas probabilidades de que el precio, antes de seguir subiendo, baje a testear esta zona de 8.910. Ahora en diario veremos mejor las zonas, ¿vale? Porque como es semanal, pueden ser los 8.910 o nos podemos bajar aquí a la zona de 8.750, 8.800, ¿eh? Bien, vemos aquí, lo comentábamos, tenemos aquí esta resistencia de aquí, que fue el máximo de este movimiento, que produjo toda esta bajada. Tenemos luego aquí este doble techo que produjo toda esta bajada. Es decir, toda esta zona del 9.135, 9.155 es una zona complicada de pasar, por lo menos a la primera, pero es que luego tenemos por arriba los 9.230, que ya hemos comentado en otros videoanálisis, que también es importante. Tenemos la zona de los 9.370, que ya hemos comentado en otras veces, que también es importante. Y tenemos este hueco aquí del 9.600, esta zona de aquí, 9.600, este hueco de aquí, bajista, que también es importante. Luego nos pasa por aquí la media de 200. Es decir, toda esta zona de aquí, entre los 9.100 y los 9.700, vamos a ponerle, es una zona de resistencia, es una zona complicada de pasar, por lo menos a la primera. No nos preocupemos por ello ni nos pongamos cortos. Vamos a dejar que el mercado nos vaya dando información. Para más corto plazo, si el precio es rechazado aquí, nos puede bajar a la zona de los 9.000, de los 8.910. Ahora veremos en diario más concretamente niveles más importantes para afinar un poquito más el tiro. Y mientras que el precio se mantenga por encima de esos niveles, posiblemente intente atacar estos niveles. Aunque comento, no quiero liar a la gente, los objetivos de 8.400 a día de hoy todavía están vigentes. Es decir, el precio para mí todavía tiene que bajar a los 8.400. ¿Vale? Pero para bajar aquí, para que aumenten las probabilidades de que baje a estos niveles, tenemos que perder ciertos niveles para que se nos abran las puertas. ¿De acuerdo? Porque el precio ahora mismo lo tenemos por arriba. Dicho esto, vamos a pasar a gráfico diario y lo vemos mejor. No, antes de bajarme a gráfico diario, perdón. Sigo en gráfico semanal y comento lo que venimos comentando para el que quiera hacer cartera para el medio y largo plazo. Vamos a poner el MAC, ¿vale? Os comentáis que, os acordáis que os comentaba que yo necesito tres filtros para empezar a buscar hacer cartera para medio y largo plazo. Comentábamos zona significativa, divergencia y luego que el MAC cruzará la línea 0. Si os fijáis, el MAC está en la línea 0 para cruzarla o ya cruzada mínimamente. A estos cruces, lógicamente, hay que buscarles un filtro. El filtro que no me voy a poner a explicar el filtro que tengo, pero el filtro que yo tengo para que este cruce sea bueno no se ha dado. ¿Correcto? Entonces es un cruce que necesito más información de este cruce. La semana que viene es final de mes y vamos a tener bastante más información porque vamos a tener una vela mensual y vamos a ver qué es lo que va a pasar con estas resistencias, si el precio es rechazado o las intenta atacar. ¿De acuerdo? Pero las tres filtros que necesitábamos para empezar a buscar cartera, pues parece que se están dando. Zona significativa, divergencia en el MAC y cruce del MAC en la línea 0. ¿De acuerdo? Os recuerdo, esto no significa que nos pongamos a comprar inmediatamente, sino a buscar empresas para incorporarnos, ¿vale? A esa tendencia de medio y largo plazo, que todavía no lo tenemos, ¿eh? Bien, dicho esto, nos bajamos al gráfico diario para ver los niveles y afinar un poquito más el tiro. Bien, comentábamos cuando estábamos aquí eso, veis como aquí el precio subió para arriba, chocó con este hueco bajista, el precio volvió a ser rechazado. Finalmente, al final de esta semana, el precio se ha disparado y ha llegado a este hueco. Vamos a hacerlo grande para que lo podáis ver bien, ¿vale? Desde el monitor. Bien, veis aquí este hueco que nos dejó. Eso a toda resistencia el jueves, el viernes ha estado en el máximo de ese hueco, pero tenemos aquí la zona de los 9.135 también. Mientras que el precio no cotice por encima de los 9.135, para que está en más largo plazo, pues los objetivos de 8.400 y 8.000 comentados en vídeos anteriores para mí siguen vigentes. Una vez que el precio cotice, no cierre, cotice por encima de los 935,
pues las probabilidades de bajar a 8.400, 8.000, pues la verdad es que se reducen significativamente. Si viéramos un cierre por encima, de los 9.135, no es que se anularan definitivamente estos objetivos bajistas, pero sí tendríamos que empezar a descartarlos, ¿vale? Para el más largo plazo. Bien, lo comentado, 9.135, veis aquí también lo que comentábamos ya también en el gráfico semanal, tenemos por aquí estos dos máximos de aquí que hicieron que el precio cayera todo esto, que son los 9.155, y como siempre, aquí tenemos desde este cierre a la apertura del día siguiente, que es precisamente los 9.155 o 60, tenemos un hueco bajista. Este hueco bajista va a actuar de resistencia, es decir, el precio, si es capaz de llegar aquí, el precio va a ser rechazado. Bien, mientras que el precio no supere esta zona de aquí, unos 9.370, pues bueno, las posibilidades de volver a testear esta zona de aquí abajo son grandes. Bien, no os quiero hacer ya más largo el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima.